El político ultranacionalista rumano y candidato a las elecciones presidenciales de 2024, Călin Georgescu, ha sido detenido por agentes de policía y conducido a la Fiscalía General. Fuentes de Euronews Rumanía informan de que los fiscales le interrogarán en el marco de una investigación que, al parecer, investiga la supuesta financiación sin gastos de su campaña electoral del año pasado. Según las mismas fuentes, Georgescu tendrá que proporcionar información sobre 2 cargos: declaraciones falsas sobre fuentes de financiación y comunicación de información falsa. Se suponía que las elecciones presidenciales rumanas celebradas el 24 de noviembre del pasado año 2024 iban a ser un asunto predecible. Todo apuntaba a que el primer ministro en el cargo y líder del Partido Socialdemócrata ganaría previsiblemente por un amplio margen la cita electoral y mantendría al país en su senda actual, presidiendo un gobierno situado más o menos en el centro político, orientado hacia Occidente y favorable al mercado en general. Ya. Pero, de pronto, un independiente de extrema derecha, poco conocido a escala nacional, que acreditaba menos del 1% en las encuestas, Călin Georgescu, disfrutó de un repentino aumento de popularidad y se antojó capaz de superar a sus rivales. Georgescu es un antiguo diplomático y político de la reaccionaria Alianza para la Unión de los Rumanos, que fue expulsado del partido por apoyar a los legionarios de la Guardia de Hierro, el movimiento fascista activo en Rumanía durante el periodo de entreguerras, a quienes describió como héroes. Desde entonces se ha reinventado como un prolífico youtuber y tiktoker que envía profusamente transmisiones en vivo desde su sala de estar, en las que él y su señora predican una combinación de sabiduría New Age y nacionalismo de línea dura. Sus discursos de campaña a menudo eran plagiados o plagios de producciones de Hollywood como The Newsroom o El Señor de los Anillos. Entre sus políticas se contaban el logro de la autosuficiencia en la producción agrícola y energética, la prohibición de la educación sexual en las escuelas, la defensa del cristianismo frente al multiculturalismo, el fortalecimiento de los lazos con Israel y, quizá lo más importante, el impulso de la paz en Ucrania. El día de las elecciones, el apoyo a Georgescu era del 10% y seguía subiendo. A medida que avanzaba la noche, cuando el recuento llegaba a su fin, Georgescu se había hecho con casi el 23%, lo cual le colocaba como favorito para la segunda vuelta. Y entonces el Tribunal Constitucional tomó la controvertida decisión de ordenar un nuevo recuento de los votos alegando posibles irregularidades. Al no encontrarse ninguna, el tribunal se vio obligado a certificar los resultados, pero el 28 de noviembre el presidente en ejercicio Klaus Iohannis convocó al organismo de seguridad nacional, que incluye a los jefes del ejército y de las agencias de inteligencia, y anunció allí que se habían descubierto documentos que ponían en duda la legalidad de las elecciones. Cuando los hizo públicos, unos días después de los mismos, se desprendía que diversos individuos y empresas rumanos habían proporcionado financiación ilegal a la campaña de Georgescu. Aunque no existía un vínculo claro con Rusia, los medios de comunicación amplificaron las sospechas de que Moscú estaba involucrado, los cuales recibieron la ayuda del Departamento de Estado estadounidense, que por supuesto expresó su enorme preocupación y consternación por las acusaciones. Y en eso llegó Donald Trump al despacho Oval. Y en eso, el pasado martes, Georgescu fue detenido. Hoy en La Base hablamos de Rumanía. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de Rumanía en un contexto europeo de absoluta inestabilidad. Irene Zugasti, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal, Pablo? Pues vamos a hacernos algunas preguntas sobre cuáles pueden ser los motivos detrás de esa detención de Georgescu, y también vamos a intentar atar cabos, porque hay cierta base militar de la OTAN en Rumanía que igual tiene algo que ver. A este paso va a acabar gritando Óscar Puente: OTAN no, bases fuera. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? Bueno, vamos a comprobar si a la prensa del Jardín le parece mal o le parece bien que hayan detenido a este candidato que ganó la primera vuelta electoral en Rumanía, y vamos a plantearnos ciertas comparaciones que yo creo que son interesantes. The Garden Press. Quédense con ese concepto. Ina Afinogénova, ¿qué nos cuentas? Vamos a buscar la pata rusa. He estado buscando ahí la trama rusa tal y he encontrado la pata de USAID. Ya os contaré. Buscando la pata rusa hemos encontrado la pata de USAID. En fin, hoy hablaremos con Alejandro López de Descifrando la Guerra. Arrancamos, Xavi. La base de datos.
Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Salud, Pablo, como dicen en Rumanía. Hace no tanto, a principios de diciembre, les contábamos aquí, en la base, lo que había pasado con las elecciones presidenciales de Rumanía. Le refrescaba a Pablo la memoria en la introducción. Las elecciones presidenciales estaban destinadas a ocurrir durante los meses de noviembre y diciembre de 2024. No obstante, la victoria en primera vuelta de dos candidatos fuera de los partidos tradicionales desembocó en una crisis política, la anulación de los resultados y la conformación, por cierto, de una gran coalición para formar quizás un nuevo ejecutivo. Y como les decía en la introducción, en primera ronda de las elecciones presidenciales de Rumanía del pasado noviembre, aparece elegido sorpresivamente como primero, en aquella primera vuelta, Călin Georgescu con el 22% de los votos. Insistimos mucho en lo de sorpresivamente porque casi todas las encuestas auguraban que el ganador sería el actual primer ministro del país, el socialdemócrata Marcel Ciolacu, que gobierna en coalición con los liberales y muy en sintonía con Bruselas y Washington hasta ahora. Pero no tanto con el electorado rumano, porque apenas tuvo un 15% del voto y se quedó tercero. En segundo lugar, quedaba también una candidata inesperada, la liberal conservadora Elena Lasconi, y, sorpresa, la cuarta opción, Elisa, tampoco era de izquierdas, por supuesto, era más extrema derecha. Todavía era George Simion, actual líder de la extrema derecha rumana, aunque crítico con Moscú. En teoría, Lasconi y Georgescu, el ganador, el que tenía más votos, tenían que haberse visto las caras en diciembre en una segunda y definitiva vuelta presidencial, y Călin Georgescu tenía, como digo, bastantes visos de convertirse en el presidente de Rumanía. Pero una orden judicial del Tribunal Constitucional rumano suprimía esa posibilidad, justificándose en unos informes de inteligencia que señalan una supuesta campaña de desinformación en redes sociales promovida por Rusia para favorecer a Călin Georgescu. Ahora viene el giro de guión que nos va a contar después Ina, ¿verdad? Y es que resulta que esas injerencias igual no venían del Kremlin, sino del propio partido de gobierno, el de Ciolacu, con la intención de dividir el voto ultraderechista entre dos candidatos diferentes y debilitar así a Georgescu. O sea, le recapitulamos hasta ahora. Un tribunal constitucional de un país anula un proceso electoral por unas supuestas injerencias rusas, por la financiación de una campaña de TikTok que promovía el voto por un candidato, según decían los servicios secretos rumanos y el gobierno, pero que igual ni siquiera son tal cosa, ni injerencias ni rusas. De este modo, se convocaban unos nuevos comicios que tendrían lugar este próximo mes de mayo de 2025. Pero en vísperas del pistoletazo de salida de la campaña, Călin Georgescu ha sido detenido este martes. El que previsiblemente hubiera ganado las anteriores elecciones, las anuladas, y el que tenía mayor intención de voto en todos los sondeos para las elecciones presidenciales de Rumanía, era interceptado en Bucarest y llevado ante la Fiscalía General para ser interrogado. A Georgescu se le ha interrogado en el marco de una amplia investigación sobre elementos de extrema derecha que habrían intentado conformar una organización, citamos literalmente, fascista, racista o xenófoba y antisemita que buscase promover doctrinas legionarias o fascistas y el culto a personas culpables de crímenes de genocidio y crímenes de guerra. Ya hay antecedentes de todo esto. La candidata del partido de derechas SOS Rumanía, Diana Sosoaca, a ella se le impidió también concurrir a las elecciones presidenciales bajo la acusación de que rompía con los valores constitucionales y del Estado de Derecho rumano. En el marco de esta investigación se han producido hasta 40 registros domiciliarios solo en los últimos días. Y hay un nombre, Horatiu Potra, supuesto hombre fuerte de Georgescu, sobre el que pivotan ahora mismo todas estas investigaciones por un largo historial que incluye evasión fiscal, lavado de dinero, control de una compañía de mercenarios que han operado en Congo. Una joyita, vamos. Y un personaje clásico, por desgracia, de estas tramas del crimen desde los 90 en la zona. ¿Pero quién es Georgescu? Bueno, si el ahora supervillano rumano es un producto genuino de los fracasos de la transición del socialismo al capitalismo en Europa Oriental. Países empobrecidos, endeudados o intervenidos desde los 90 que han vivido bajo la promesa de una prosperidad europea pues que no han encontrado. Pues este señor es otro más. Corrupción rampante, infraestructuras envejecidas, privatizaciones, desmantelamiento del Estado social y diáspora. Desde 1990 salieron del país entre 6 y 8 millones de rumanos en un país de unos 20 millones de habitantes. Rumanía cerró 2023 con un 32% de personas en riesgo de pobreza. El crecimiento económico del país es desigual. En Rumanía la pobreza se hereda más que en ningún otro país de la Unión Europea. Solo el 4% de los rumanos que provienen de familias con un nivel de estudios bajo accede a la universidad.
En esa transición hubo una élite ganadora, que eran las oligarquías que se cambiaron la chaqueta, y también una élite urbana, así que una generación más millennial, pero también hubo muchos perdedores y perdedoras, el rural rumano, las periferias, los desempleados, aquellas personas forzadas a emigrar a las que no les fue tan bien. Y ante todo eso, Georgescu ha hecho un discurso de Rumanía primero, díscolo con las políticas europeas, a favor del sector agrícola rumano, y recogió un voto de frustración, de descontento para traerlo a la extrema derecha. El desgaste de los partidos del gobierno actual en Rumanía, con su cierre de filas en torno a la OTAN y la Unión Europea y Ucrania, pues puede haber ayudado a que la alternativa se apoye en estos discursos supuestamente rupturistas y canalizarse así ese descontento, como decimos, para que se lo lleven los ultranacionalistas. Georgescu ya ha sido puesto en libertad, pero el riesgo de que peligre su candidatura ha logrado lo contrario a lo que se pretendía. Ha logrado la unidad de toda la extrema derecha rumana en torno a Georgescu. Y ahí le ven que ha salido en libertad hace unas horas. La audiencia de Georgescu acaba de terminar hace muy poco. Está bajo control judicial durante 60 días, que es aproximadamente el tiempo que dura la campaña presidencial. Se le han bloqueado sus redes sociales, bajo control judicial también, por lo que no puede publicar nada en línea durante este tiempo. Y ya en el mes de febrero de 2025, la policía de Rumanía se personó de oficio para enjuiciarle por la financiación de su campaña. Vamos, que parece que hay como muchas líneas abiertas para evitar que este elemento termine por ganar unas elecciones. Como apuntan los compañeros de Descifrando la Guerra, las calles pueden ser grandes protagonistas en el devenir político en Rumanía si la situación sigue unos derroteros que puedan parecer dirigidos por la élite liberal nacional, fuertemente vinculada, insistimos, con Bruselas y con la OTAN. Porque, casualidad quizás, resulta que la OTAN prepara una ciudad militar en Rumanía que será la mayor base del sudeste de Europa y pegadita a Ucrania, por cierto. Es más, está previsto que la base militar Mihail Kogălniceanu pronto sea la mayor del continente. Se convertirá en un punto estratégico para la OTAN y, por tanto, para Estados Unidos. En Europa, se sitúa a unos 20 kilómetros de la ciudad rumana de Constanza, en el Mar Negro, y a 300 kilómetros del puerto ucraniano de Odessa. Recordemos también que Rumanía se ha convertido en el principal país del tráfico del grano ucraniano por esta ruta, la del puerto de Constanza, y tienen cedido uno de sus sistemas Patriot a Kiev. La base de Constanza ya acogió a mediados de junio 2 ejercicios multinacionales de largo alcance, uno aéreo y uno terrestre. Y en el marco de este último ejercicio desplegaron 1.300 soldados provenientes de 10 países de la OTAN y utilizaron sistemas antimisiles Patriot y Hawk y varios aviones militares. Ejercicios que parece que eran de disuasión para proteger el espacio aéreo rumano y para prepararse en caso de acción conjunta rápida si hubiera una emergencia. Cuando acaben esas obras, esta base, la base Mihail Kogălniceanu, tendrá una superficie de 2.800 hectáreas y capacidad para acoger hasta 10.000 militares y sus familias con todos los servicios que se necesitarían pues, para vivir allí de forma casi permanente. La ampliación estaba prevista desde antes de la invasión de Ucrania, pero se ha acelerado. Tengamos en cuenta que en 2017 Bucarest solo destinaba un 1% del PIB a gasto militar, pero aunque Rumanía es el segundo país más pobre de la Unión Europea, ya destina actualmente el 2,5% del PIB en gasto militar y aspira a adquirir aviones militares de última generación para 2030. Es lo que más necesitan, sin duda, los rumanos y rumanas, aviones militares F-35, no trabajo, salarios dignos, servicios públicos, todas esas cosas sin importancia. Por recapitular, 3 ideas. No se confundan porque toda esta campaña contra Georgescu, aunque no falten razones para detestarlo, porque hablamos de un nostálgico consenso del fascismo de Codreanu, eso no es lo que pone nervioso al establishment europeo. Al establishment europeo, que Georgescu sea un fascista, les da exactamente igual. Lo que les preocupa es que sus posicionamientos son posicionamientos geopolíticos que cuestionan el actual orden internacional y el papel que juega Rumanía en él. Tristemente, esto no va de antifascismo, sino de que Georgescu podría no alinearse con los intereses que hasta ahora tenía el euroatlantismo en Europa. Georgescu aboga por la soberanía nacional, el proteccionismo, es crítico con la OTAN y también con el papel de Rumanía en la escalada bélica europea. Si llegara a presidente, sería comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo Nacional de Defensa, siendo un tipo que ha criticado la instalación en Rumanía de escudos antimisiles. Tengamos en cuenta que Rumanía ha sido fundamental para el soporte logístico en la guerra de Ucrania y la presencia de la alianza en el Mar Negro. Si al eje euroatlántico les preocupase de verdad la presencia de estos elementos fascistas en Europa Oriental, entonces, bueno, ¿por qué les han querido, les han pagado, les han usado cuando convenía? ¿Qué hacía el gobierno danés, por ejemplo, esta misma semana ovacionando en su parlamento a Dmitry Kanuper, un miembro del batallón Azov de Ucrania condenado por crímenes de guerra?
miembro de la Misanthropic Division, que tiene como lema en redes sociales leer el Mein Kampf. O bueno, que hacía el año pasado el Parlamento canadiense recibiendo con aplausos a Yaroslav Bunka, que era un veterano ucraniano que combatió en las SS. Y tampoco hay que marcharse tan lejos, que nuestro gobierno, en España, el gobierno de Pedro Sánchez, votó a favor de que los fascistas de Giorgia Meloni, los herederos de Mussolini, se sentaran como consejeros europeos. E incluso podemos ir aún más cerca, a Zaragoza, donde hay antifascistas presos por haberse manifestado contra los fascistas de Vox. Antifas del PSOE, fascismo de entrada no, salvo si son aliados de la OTAN o si nos trastocan la ley Mordaza, claro. La segunda idea en todo esto es, ya lo hemos hablado aquí a menudo, la cuestión de las injerencias. ¿Qué es una injerencia? Depende de quién sea el responsable de esa injerencia, las injerencias de Schrödinger. Y la tercera idea. Ayer hablábamos de la construcción de la Unión Europea y de sus hundidos y sus salvados en el proyecto comunitario. Los monstruos como Georgescu, que están en toda Europa Oriental y Central, avanzan con agendas fascistas por todo el continente. Ellos son los hijos de las políticas neoliberales que saquearon estos países para convertirlos en mano de obra barata de la otra Europa, la Europa de los ganadores. Que no nos extrañe ahora si no se ha construido una alternativa capaz de proponer otros mundos posibles. Este es, sin duda, el gran reto en esta nueva era de la fuerza bruta. Gracias, compañera. This December, Romania straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that Russian disinformation had infected the Romanian elections. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Manu Levin, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. 20 minutos. La policía rumana detiene al ultra Călin Georgescu por presunto fraude electoral y lo lleva ante la Fiscalía General. El ganador de la primera y anulada vuelta de las elecciones denuncia los abusos de un sistema comunista. Cadena SER. La policía interroga al ganador de las elecciones anuladas en Rumanía por intentar fundar una organización fascista. La Fiscalía de Bucarest le acusa de 6 cargos, pero Călin Georgescu asegura que quiere presentarse de nuevo a la repetición electoral y ha salido de su interrogatorio haciendo el saludo nazi. Mira, como Musk, Bannon y compañía. Vale, la progresía mediática nos informa de que este señor es un ultraderechista y un anticomunista. Entonces le han detenido por eso, por facha, ¿no? Pues va a ser que no, ya lo venimos diciendo. Vamos con titulares con términos un poco más sinceros al respecto. Le Grand Continent. En Rumanía, el candidato de extrema derecha Călin Georgescu ha sido detenido. La Fiscalía lo acusa de financiación oculta de Moscú. La detención de Georgescu es un nuevo episodio en la secuencia abierta el 6 de diciembre por la anulación de las elecciones presidenciales del 24 de noviembre debido a la injerencia rusa. El candidato prorruso, ahora ampliamente apoyado por la Casa Blanca, se presentó como un mártir y convocó una gran concentración para este sábado. Moscú, injerencia rusa, prorruso, dice Le Grand Continent 3 veces en 3 frases. Una vez por cada frase, que no falte, y hay periódicos que aún le ganan a Le Grand Continent en esto porque lo meten varias veces en el mismo titular, en una sola frase. Fijaos, El Español, por ejemplo, detienen al prorruso Călin Georgescu por irregularidades en las elecciones de Rumanía suspendidas por injerencia rusa. El Constitucional anuló el pasado diciembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía por ataques híbridos rusos. Pues eso, por si no había quedado claro. Un par de ejemplos más. El Mundo. La policía rumana arresta al candidato pro-Kremlin, Georgescu, tras hallar 1 millón de euros y armas en casa de su escolta. El País. Arrestado unas horas el candidato prorruso de Rumanía, Georgescu, bajo sospecha de integrar una organización fascista y antisemita. El político extremista ha ensalzado como héroe al dictador Ion Antonescu, aliado de Hitler. El magnate estadounidense Elon Musk tacha de desastre su arresto. Fascista, antisemita, extremista, admirador de Hitler, dice El País, que vuelve a rodearlo de prorruso de todos estos elementos de tipo ideológico, como si ahí estuvieran también las causas de su detención y de la anulación de las elecciones rumanas. Ya.
En cualquier caso, bueno, es bastante evidente que todos estos medios del Jardín vienen hoy con un relato de justificación tanto de la anulación de las elecciones en Rumanía como de la detención de Georgescu. Se presentó como un mártir, decía Le Grand Continent. Pero nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Todo esto les parece bien a estos medios porque Georgescu es de ultraderecha? Y volvemos a dar la misma respuesta. Va a ser que no. Un par de comparaciones. Recientemente estos mismos medios de comunicación publicaron en sus portadas con mucha indignación el bulo de la detención en Venezuela de la dirigente ultraderechista María Corina Machado. Y no había sido arrestada, era mentira, pero todos los medios ya tenían preparado y de hecho desplegaron, con independencia de los hechos, un relato de denuncia frontal a esa supuesta falsa detención de María Corina Machado. Sí, María Corina Machado, que es una figura que no tiene absolutamente nada que envidiar a Calin Georgescu en cuanto a ultraderechismo se refiere. Al contrario, el político rumano seguramente es un moderado al lado de los golpistas venezolanos, así que lo de que sean o no de ultraderecha no es la clave aquí. La segunda comparación que podríamos hacer, y que también confirma lo que estamos diciendo y que ya lo hemos comentado anteriormente, pues es la que cabría hacer con la victoria de Giorgia Meloni en las elecciones italianas. ¿Algún medio de comunicación en Europa defendió que se anularan las elecciones en Italia y se detuviera a Meloni por ser una líder fascista? No. Claro, porque el problema con Georgescu, insistimos, no es que sea un fascista, con eso no hay ningún tipo de drama. El problema, en todo caso, es geopolítico, es lo de prorruso. O pro-yanqui, ojo, que ahora empieza a ser un poco lo mismo, ser prorruso que pro-yanqui. El magnate estadounidense Elon Musk tacha de desastre su arresto, decía la pieza del País que veíamos antes. Uy, qué lío, los amigos de mis amigas son mis amigos. Swissinfo, Musk respalda en X al ultraderechista Calin Georgescu para la presidencia de Rumanía. Infobae, Musk respalda en X al ultraderechista Calin Georgescu para la presidencia de Rumanía. Pues eso, fascistas pro-Bruselas, ningún problema. Fascistas supuestamente alineados con Moscú o Washington, eso ya mejor no. Amigos, amigas y amigues, en esta época que nos ha tocado vivir da exactamente igual absolutamente todo. Cualcosismo, solo importa quién sea supuestamente de los nuestros y quién no. La democracia liberal, por llamarla de alguna manera, si es que ha existido alguna vez, ha muerto. Requiem por la democracia liberal. Claro, es que el nivel de hipocresía al que estamos llegando aquí, no sé cuánto tiempo se puede sostener, porque una vez constatado que los medios del Jardín defienden con entusiasmo, les parece muy bien la anulación de las elecciones rumanas y la detención de este candidato por prorruso, que no por facha, cabría hacer, creo yo, algunas reflexiones más en la línea de esto último que decía Pablo y sobre la relación, sobre el papel, de los poderes mediáticos en todo esto. Primero, hemos tenido que aguantar que los medios de comunicación se hayan pasado años demonizando a la izquierda, acusándola de putinista, para lo cual incluso incurrieron en la máxima corrupción intelectual, afirmando que Putin era comunista, como hizo Paco Maruenda. El presidente ruso es un producto de la Unión Soviética y es, sobre todo, un comunista, escribía el director de La Razón en 2022. Y lo escribía después, además, de haberse pasado años diciendo lo contrario, que Putin era un gran patriota ruso y una persona muy inteligente a la que estábamos menospreciando, decía Aquí ya da igual todo, efectivamente, porque la hipocresía es absoluta. Bueno, pues después de toda esta basura de Putin comunista, la izquierda putinista, la izquierda de Isengard, de los caracteres cirílicos y demás disparates e insultos a la inteligencia y a la verdad, resulta que se confirma por enésima vez que los que en todo caso eran putinistas y no sé qué, y trampistas ahora también, eran los fachas. Qué sorpresa, ¿verdad? Y les tienen que venir a llamar prorrusos en los titulares ahora, cuando ya han ganado las elecciones, recorriendo, por cierto, la alfombra roja que les han puesto la derecha y la progresía durante tantos años. Demasiado tarde, porque las causas de que un fascista gane las elecciones en Rumanía hay que buscarlas también en el papel de los mismos medios de comunicación que hoy denuncian que es fascista, antisemita, admirador de Hitler. Esto es especialmente cierto en Europa del Este y en países como Rumanía, precisamente, donde la demonización mediática del comunismo y de la izquierda es absolutamente brutal. Claro, no vaya a ser que a alguno le entre la nostalgia, porque cada vez que se le ha preguntado a los rumanos y rumanas en una encuesta si consideran que viven mejor ahora que en la época socialista, a continuación les sorprenderá, o quizá no tanto. La mayoría dice que antes vivían mejor. Bueno, así que marchando otra tonelada de anticomunismo mediático, que es necesaria, y es también ese cordón sanitario, ¿no? Y esa destrucción de la izquierda en Europa y en especial en Europa del Este, lo que hace que hoy todo se dirima electoralmente, en Rumanía, por ejemplo, entre una derecha liberal pro-OTAN y pro-Bruselas y una extrema derecha nacionalista, todo queda en familia. Buen trabajo.
Segunda reflexión. Hablábamos antes de Musk y de cómo, si aceptamos que ha habido injerencias en las elecciones rumanas, en todo caso tendríamos que reconocer que han sido también de Washington y no solo de Moscú, ¿no? Con el apoyo explícito a Georgescu de Elon Musk, que es miembro del gobierno de Estados Unidos y que tuitea desde Washington en su propia red social, además. Ok, donde también entró en campaña Elon Musk a favor de la candidata fascista Alice Weidel fue en Alemania hace pocos días, ¿verdad? ¿Y alguien se ha planteado anular acaso las elecciones en Alemania por las injerencias estadounidenses? No, porque al final ha ganado el que tenía que ganar, así que todo en orden. Todo en orden. Tercera y última reflexión, que personalmente es la que a mí más me interesa. Cuando se anulan unas elecciones alegando la influencia de campañas mediáticas y digitales del enemigo, se está reconociendo abiertamente que esta especie de mercado electoral en el que consiste la política en las supuestas democracias liberales es absolutamente manipulable y que la gente puede votar en un sentido o en otro en función de lo que reciba a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Es decir, los mismos que desde un ridículo corporativismo mediático se llaman a sí mismos el mensajero y rechazan que se analice a los medios de comunicación como actores políticos, después reconocen que los sistemas de mercado electoral, la inoculación de elementos mediáticos es clave para explicar unos resultados como los de Rumanía y defienden que se anulen esas elecciones por la influencia de la propaganda que no es suya. Se agradece ese reconocimiento, compañeros, claro, compañeras y compañeras. Se agradece el reconocimiento, pero entonces yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre unas elecciones que gana un facha rumano por la influencia de los poderes comunicacionales y unas elecciones que en España gana Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo por la influencia de ciertos poderes comunicacionales? En el fondo es lo mismo, ¿no? Porque ambos países tenemos sistemas de sufragio similares. Un voto, una elección, digamos, una elección de compra de un producto en un mercado electoral, porque así es en los sistemas de mercado electoral, que no democracias, que está determinada esa decisión por la influencia de grandes dispositivos mediáticos digitales concentrados. El mismo mecanismo, por cierto, con el que la publicidad determina la elección de un consumidor de comprar cualquier tipo de otro producto en cualquier tipo de otro mercado. ¿O es que en Rumanía todo eso sí influye en el voto, pero aquí no? ¿O acaso los rumanos son más manipulables que los españoles, por ejemplo? Lo que hay aquí son toneladas de hipocresía. Porque es más, se nos dice que en Rumanía se anulan las elecciones por 1. Financiación irregular de la campaña del candidato ganador, 2. Campañas de desinformación y 3. Acciones contra el orden constitucional. Ok, 1. Financiación irregular. ¿Por qué no se anularon los resultados de todas las elecciones generales celebradas en España, al menos desde el año 2000, estando como está probado que el Partido Popular se financió irregularmente en sus campañas durante 20 años? Esto que se sepa. Segundo, campañas de desinformación, dicen también. ¿Por qué no se anularon las elecciones generales de 2016 en España, cuando hubo una campaña de desinformación mediática con participación de agentes de la policía y del CNI para manipular el voto en contra de un partido, difundiendo mentiras y documentos falsos en todas las grandes televisiones? Y tercero, acciones contra el orden constitucional, dicen también. ¿Por qué no se impide al Partido Popular participar en las elecciones en España y se detiene a sus candidatos por haber protagonizado durante 5 años acciones contra el orden constitucional, secuestrando el Consejo General del Poder Judicial? Pues ahí quedan las preguntas, suyas son las respuestas. Gracias, Manu. Attendons ce qui va se passer, et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. En fin, Ina Finogénova, adelante. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. El sistema comunista bolchevique continúa con sus atroces abusos. Están tratando desesperadamente de fabricar pruebas para justificar el robo de las elecciones y hacer lo que sea para bloquear mi candidatura presidencial. En nombre de todos mis votantes, lucho contra ese sistema securitario que pretende esclavizarnos. Vivimos bajo el comunismo. No hay nada libre ni legal en lo que está sucediendo. Esto es lo que escribió el candidato a la presidencia de Rumanía y ganador de la primera vuelta de las elecciones anuladas, Călin Georgescu, ayer al ser detenido porque la policía pues investiga los gastos de su campaña electoral del año pasado. Creo que con este posteo ya nos da una pista bastante clara sobre las ideas de este inocente candidato, de lo que representa y de la visión tan
peculiar o polémica, que diría la progresía, que tiene el país del país que busca presidir. En los titulares ya hemos visto que lo tachan de ultra, prorruso, pro-Kremlin, conspiranoico también, simpatizante de colaboracionistas nazis. Se supone que es suficiente para que nos pongamos a aplaudir, ¿no?, la anulación de los resultados de las elecciones y la detención del señor fascista. Y bueno, no estamos aquí para negar que fuese alguna de estas cosas o todas ellas juntas. Ya veis que el señor dice que Rumanía prácticamente sigue gobernado por Ceausescu y que él luchará contra el comunismo. Las posiciones de Georgescu son una amalgama de teorías de la conspiración al estilo QAnon, elogios al movimiento fascista rumano de la época de la Segunda Guerra Mundial, la Guardia de Hierro, y un profundo sentimiento anticomunista. Pero ni que esto fuera un problema para nadie dentro de la Unión Europea. Vaya, el problema parece ser el hecho, como ha dicho Irene, de que a todo este magma se suma lo que se denomina el euroescepticismo, cuestionamientos de las ayudas a Ucrania, dudas sobre la necesidad de alojar bases militares de la OTAN en el país. Aparentemente es por ello, le duela a quien le duela, que le votaron más de 2 millones de rumanos. Y es que hasta ahora nadie ha puesto en duda la legitimidad de esos 2.120.401 votos. Lo que se cuestiona es el cómo se convenció a estos electores para que se inclinaran por este personaje. Y si miramos bien el argumentario de esos cuestionamientos y sobre todo las pruebas del supuesto Russiagate rumano en TikTok, que lo habrían convertido en ganador, pues ¿qué queréis que os digamos? Parece todo un poquito cogido con pinzas. Vamos a reconstruir la cronología desde la primera vuelta hasta el día de hoy, porque han salido unas cuantas investigaciones en estos meses que, más que al Kremlin, embarran a la derecha sistémica liberal rumana, sus servicios de inteligencia y a un entramado de ONGs pagadas por la USAID y la NET. Para entender lo que ha sucedido en ese país europeo en estos últimos meses, me ha servido muchísimo la amplia cronología publicada en conjunto por Dropside News y Truthdig, firmada por el periodista Alexander Zaitchik. Recordemos que las elecciones se celebraron el 24 de noviembre y arrastraron a la segunda vuelta de manera totalmente inesperada al outsider antisistema ultranacionalista Georgescu. Y bueno, como dijiste, seguramente no habría problema con un ganador ultra si fuese atlantista. No pasa nada con gente un poquito nazi si son nuestros nazis, afines a von der Leyen. Pero en este caso se ha pronunciado demasiadas veces en contra de las bases de la OTAN en Rumanía. Así que el 4 de diciembre, pocos días después de las elecciones, el Consejo Supremo de Defensa, equivalente como al Ministerio de Defensa, publicó una serie de documentos del Servicio de Inteligencia que contenían la respuesta definitiva a los sorprendentes resultados de Georgescu. Una agresiva campaña en redes sociales tramada por el Kremlin que explotó los algoritmos para aumentar la popularidad de Georgescu en violación de las leyes electorales locales. El Departamento de Estado, todavía el de la administración demócrata, no tardó mucho en reaccionar y horas después ya expresaba su preocupación por los hallazgos. 2 días después, el Tribunal Constitucional declaró inválida la votación por unanimidad. Anularon todo el proceso electoral. Rumanía es, de hecho, el primer país en la historia de la Unión Europea que cancela unas elecciones. Y ojo, no por supuestas irregularidades en el conteo de votos o en su emisión, no, sino por actividades sospechosas en las redes sociales. Como si la ultraderecha no llevase años usándolas en todo el mundo para aumentar de forma exponencial su popularidad y su influencia. Se sienta así, con esta cancelación, todo un precedente. Debe haber sido muy sólida la información que aportaron los servicios de inteligencia. ¿Cómo se hackea una elección presidencial por TikTok? A ver, ¿me lo explicáis? Bueno, los documentos describen una campaña mediática a favor de Georgescu. Un puñado de cuentas pagadas mencionan a unas 130 cuentas en concreto que dejaron comentarios a los vídeos en TikTok que promocionaban las elecciones. Es decir, no se trató ni siquiera de la fabricación y difusión de vídeos favorables a Georgescu, sino de copar con su nombre y apellido la sección de comentarios en publicaciones electorales sin referencia específica a él. ¿Lo hicieron acaso teledirigidos desde Moscú? ¿Teléfono rojo? Pues periodistas que analizaron el informe aportado por la inteligencia destacaron que, en primer lugar, mencionaba una cantidad de cuentas de TikTok muy limitada, insuficiente para hackear una elección nacional, por muy teledirigidas que estuviesen, ¿no? Pero es que, en segundo lugar, resulta que las pruebas concretas de la injerencia extranjera, ya sea del Kremlin o de Mordor, brillaban por su ausencia. Se demostró que existía efectivamente una campaña bastante reducida en redes a favor del candidato, pero sin pruebas concretas de una manipulación extranjera. Se dijo que todo olía a tácticas de Rusia y, bueno, pues ya con eso a muchos les valió. Y con esto seguiría valiendo, pero
Una semana después de la anulación de las elecciones, la cosa empezó a saltar por los aires. Una investigación de la agencia tributaria rumana, la ANAF, como una equivalente a la Hacienda rumana, sobre el rastro del dinero en esa campaña, señaló a unos sospechosos para nada habituales. Todo está publicado por el medio de investigación Snoop, por si lo quieren consultar. La Hacienda rumana estableció que efectivamente existió una campaña pagada con influencers de TikTok, pero no la pagó el Kremlin, sino el Partido Nacional Liberal de Rumanía, que ha gobernado el país durante las últimas 3 décadas. Los liberales rumanos, que querían instalar a su candidato, a Nicolae Ciucă, vieron en el Partido Socialdemócrata a su principal adversario. Entonces, para rascarle votos a ese partido y sin que se notara demasiado la manipulación, se pusieron a inflar la imagen de que consideraron que era un outsider sin ninguna posibilidad de ganar, a Călin Georgescu. Lo importante no era sumar votos para el candidato liberal, sino quitárselos al socialdemócrata, a Ciolacu, desviándolos a quien, pues, aparentemente no iba a pintar nada. Una táctica sucia bien extendida en estos mundillos, la de aupar a un candidato supuestamente intrascendente por radical para quitarle votos a otro candidato con posibilidades. Una táctica que, por cierto, ya ha dado similares resultados en otros lugares, o si no, que se lo digan a los argentinos. Pues eso, contrataron a una agencia de comunicaciones llamada Kensington, existe un contrato firmado con ellos, que distribuyó unos 100.000 euros entre influencers de TikTok a través de una empresa subcontrata. Y estos se pusieron manos a la obra y bueno, les salió el tiro por la culata porque inesperadamente Georgescu, cuyo nombre, cuya imagen se pusieron a inflar, pues pasó a la segunda vuelta. O sea, el partido gobernante monta una campaña sucia en redes sociales, se gasta decenas de miles de euros en una agencia de publicidad y cuando la agencia de publicidad hace mal su trabajo y no logra manipular a la gente a favor del candidato que el partido gobernante quiere, sino que la manipula a favor del otro, el Tribunal Supremo pasa a anular los votos de casi 10 millones de ciudadanos rumanos porque el Kremlin, porque Rusia. ¿Es así? Esto ha ocurrido así y los servicios de inteligencia que publicaron el informe sobre la injerencia rusa no sabían nada de esto. Es así y efectivamente parece que los servicios de inteligencia pasaron por alto todas estas informaciones que conectaban la campaña en TikTok con uno de los partidos más poderosos del país. Vaya, que no se dieron cuenta. Claro, el Tribunal Supremo tampoco se dio cuenta. Según Dropside News, el Partido Liberal no es el único sospechoso de haber usado a un proxy en una campaña mayor. Parece ser que los socialdemócratas también recurrieron a la misma táctica. En diciembre, los alcaldes de pequeñas aldeas dijeron haber recibido llamadas de líderes del Partido Socialdemócrata, PSD, pidiéndoles que apoyaran a Georgescu. Y bueno, con el mismo objetivo, ¿no? Que su rival de verdad no pasase a la segunda vuelta. Pese a ello, hubo en la prensa del país y en la europea una insistencia en sostener el relato de la injerencia rusa, ¿no? Cuando salió la investigación fiscal, el entonces presidente Klaus Iohannis, en lugar de dar explicaciones sobre la campaña y la decisión de anular las elecciones, emitió un comunicado diciendo que no se daría más información. Pues muy bien, todo muy transparente y muy democrático como se espera de un país de la Unión Europea. Y esperen que hay más. ¿Quién sostenía todo el relato de la injerencia rusa? Bueno, según Dropside News, en el centro de esa conversación estuvo una ONG llamada Context, financiada en un giro de guión absolutamente sorprendente, no me digan que no, por Estados Unidos, concretamente por la National Endowment for Democracy. Aquí hay que señalar que, al igual que muchos países del antiguo bloque soviético, en las últimas décadas Rumanía se convirtió en uno de los destinos predilectos para las ONGs estadounidenses, como la USAID, esas que han ido invirtiendo en el desarrollo de la sociedad civil mediante una cooptación de las instituciones del Estado que luego sirvieron para impulsar cambios favorables a Estados Unidos. Pues nada, la ONG Context fue una de las principales promotoras de la idea de Georgescu, agente del Kremlin para romper el orden democrático rumano. La directora ejecutiva de esa ONG, Mihaela Armaselo, estuvo 20 años trabajando en el departamento de prensa de la Embajada de USA en Bucarest. Y bueno, por supuesto, Context formó parte de toda esa red de diversas plataformas especializadas en desmentir los fakes prorrusos. Y ahora, con el desmantelamiento de USAID y el congelamiento de los fondos ordenado por Trump, ¿quién va a hacer ese noble trabajo? Ya lo veremos, no sabemos todavía. Hace unos días, el enviado presidencial para misiones especiales de Trump, Richard Grenell, decía a The New York Sun en exclusiva que fue la administración Biden y no el Kremlin los que manipularon las elecciones en Rumanía. Está claro que estos señores del entorno trumpista tienen su propia agenda, la de la lucha contra
Los demócratas, el Estado profundo, los globalistas y todos aquellos que en su momento propagaron el tema del Russiagate en la primera campaña presidencial de Trump, inflando desmesuradamente su influencia. Pero eso no quita que lo que sucedió en Rumanía sea gravísimo. Todo ha demostrado ser una farsa. Tenemos un informe de inteligencia sin sustento que sirve para invalidar todo un proceso electoral, básicamente porque la gente votó mal. Tenemos pruebas oficiales que demuestran que el partido gobernante, endémicamente corrupto, está hasta el cuello metido en campañas sucias. Tenemos a un ultra siendo utilizado como cabeza de turco por haber tenido la ocurrencia de ponerle un pero a las bases de la OTAN en su país. Y tenemos a la Comisión Europea mirando para otro lado en el mejor de los casos y en el peor, pues preocupada por la injerencia rusa que apoya a la extrema derecha. Una extrema derecha que no habría sido problema como hemos dicho, como es el caso de Meloni o el movimiento Azov. Bueno, si hubiese sido más afín, claro. Después se sorprenden de que haya millones de ciudadanos dispuestos a votar a una escoba antes que a cualquiera que reciba la palmadita en la espalda por parte de von der Leyen. Gracias, compañera. Los seguidores y seguidoras de Canal Red, os quiero anunciar que estrenamos programa. Este viernes, después de la base Comanche, se estrena un programa que produce la CGT, el sindicato CGT, un programa que se llama CGT en Red, en el que los conflictos laborales van a ser los protagonistas. Es el segundo programa que produce la CGT para nosotros. Uno de ellos es Al Lío, que ya lo conocéis, que se emite los domingos. Este, CGT en Red, se emite los viernes después de la base Comanche y además va a ser en catalán. No os lo perdáis. Pues no se lo pierdan, efectivamente. Como les decía al principio, y contamos con Alejandro López de Descifrando la Guerra. Muchísimas gracias por atendernos. Alejandro, cuéntanos qué implicaciones puede tener en este momento de inestabilidad, de crisis de la Unión Europea, lo que está ocurriendo en Rumanía. Cuéntanos. Bueno, es que lo de Rumanía es un caso muy claro, ¿no? de unas elecciones en las que no ha salido el establishment de Bruselas reforzado y por lo tanto, en lugar de seguir aquejando, como decían muchas veces, que la gente votaba mal, decididamente pues han apostado por de alguna manera intervenir. Y esto es una cuestión que se está comentando mucho en los círculos de Bruselas, que a lo mejor hay que empezar a hacer algún tipo de respuesta ante los electorados que se salgan, ¿no?, de lo esperado. Por esto, durante los días anteriores a las elecciones de Alemania hubo bastantes reportes, ¿no?, de cómo en el país había una amenaza de extrema derecha con estos asaltos que se estaban dando en distintos puntos del país, mezclar temas migratorios, mezclar temas de descontento con la CDU y que a lo mejor pues había que empezar a considerar un riesgo para la democracia Alternativa por Alemania, que yo no digo que no lo llegue a ser, pero nada más que se aplica para, como bien habéis dicho, partidos que no encajan con el establishment de la OTAN y de la Unión Europea, mientras que otros partidos que también son de extrema derecha no siguen esta línea, ¿no?, de persecución de sus líderes. ¿Por qué hablamos de persecución en este caso? Porque a Călin Georgescu se le ha detenido sin ser la persona a la que se había involucrado en los casos, muchísimos casos que se han abierto durante este proceso. Sí, se acusa de financiación ilegal. También hay acusaciones de que su entorno tenía armas, dinero y distintos elementos, e incluso vínculos claros con Rusia, pero no se da ninguna prueba de que él sea la persona involucrada. Se habla de un entorno, se habla de un apoyo, por ejemplo, el líder de un grupo mercenario, Horatiu Potra. Este hombre, que a lo mejor es una persona que ha sido mucho menos mediática, también había sido detenido, ha coincidido con un operativo donde se ha detenido a otras 27 personas en más de 40 registros domiciliarios a lo largo de todo el país, porque estas personas sí estaban involucradas en crear distintas organizaciones o una organización que consideran de extrema derecha y que ya os adelanto que es de extrema derecha, porque se trata de defender unos valores que coinciden con la xenofobia, con el racismo, con el fascismo y que literalmente es el caso en el que por esa investigación se quería interrogar a Georgescu.
Bueno, pues si a través de esa investigación se le acaba inhabilitando o se le impide, aunque esté en libertad, que pueda participar en actos políticos, esto dificultaría notablemente su campaña. No necesariamente tienes que condenarle o inhabilitarle, porque lo que han conseguido con eso es que en las encuestas, aunque sean poco fiables, de repente haya pasado de un 20% que consiguió con ese dopaje que supuestamente había tenido a nivel de injerencia electoral, hasta un 40% en algunas de esas encuestas. De modo que si sumamos todas las extremas derechas, más o menos díscolas, estaríamos hablando de más de un 51%, según decían esas encuestas, que digo que para mí no son demasiado fiables. Pero aún así, como se está consiguiendo un efecto rebote, lo que necesitan es que él no pueda aparecer como perseguido y que parezca que simplemente la gente no le ha votado. Así que una de las estrategias podría ser perfectamente limitar su capacidad de acción política. Y como digo, ahí entran varias posibilidades. Se le puede intentar perseguir por la cuestión de la financiación, que creo que cojeó bastante cuando se supo el escándalo, que no ha hecho tanto ruido, de que es el Partido Conservador rumano el que había pedido el voto y el que había promovido el voto para Georgescu, además no solo para dividir a los socialdemócratas con un independiente, sino para dividir a la extrema derecha, porque el principal líder de extrema derecha no era él, sino que era George Simeón, que pertenece a la Alianza para la Unión de los Rumanos, que al final es un partido ultranacionalista e irredentista, que también busca la anexión de Moldavia. Entonces así, si divides el voto, este hombre, que además tampoco parecía que fuera a ganar, pues queda diluido. Y así ha ocurrido, porque Georgescu se ha comido de alguna manera tanto a George Simeón como a la otra candidata de extrema derecha, que esta sí que es fervientemente prorrusa, que era Diana Soțoacă. Además es que a Diana tampoco se le había permitido presentarse a las elecciones, que tampoco se habla mucho de ese tema. No se le permitió, se consideró, además, no hubo que buscar excusas de financiación ni nada, no. Su ideología iba en contra de los valores constitucionales de Rumanía. Entonces esto también se puede volver a aplicar. Ahora yo no sé si les conviene más dividir el voto entre los tres o permitir que se presente con poca acción política, o perseguirle a través de estos asociados, estos perfiles de su entorno que sí que pudieran tener vínculos con Rusia o que pudieran tener vínculos con asociaciones, cito, de doctrinas legionarias y fascistas, que tiene sentido porque son pues nostálgicos, ¿no?, del régimen fascista, ¿no?, que hubo en Rumanía hace pues casi un siglo, ¿no?, y además del culto a personas, también literalmente, culpables de crímenes de genocidio y de crímenes de guerra. Bueno, pues aquí, teniendo en cuenta que hay un sentimiento bastante amplio de apoyo a Israel en muchos de los líderes del establishment europeo, tampoco sé hasta qué punto esto se está aplicando de manera, pues no sé, arbitraria en torno a la relación de Georgescu y su entorno con esas doctrinas legionarias y con los fascistas de Rumanía. Aún así, como digo, no hay todavía ninguna vinculación directa. Sí que Georgescu ha hecho en el pasado comentarios a favor de estos actores históricos y en contra del comunismo, como también habéis mencionado, pero eso, en Rumanía nunca ha sido algo precisamente mal visto, ¿no? El hecho de condenar el comunismo y apostar por un nacionalismo fervientemente pro-occidental e incluso revisionista de figuras del pasado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos en Rumanía, que si se empieza a aplicar en distintos rangos, veremos a ver si da pie a que en otros países se siga o no se siga. Yo, por ahora, soy escéptico de cómo pueda acabar esta elección, porque si no se permite ya hay una sensación en las calles de fraude. George Simeón, el que decía que era el principal candidato de las elecciones presidenciales, está llamando a que se vaya a las calles, a pedir explicaciones, también porque él lo que está haciendo ahora es jugar la carta de que él apoya a Georgescu y que no le importa retirar su candidatura de la primera línea, a cambio, entiendo, de que cuando, en un eventual caso, Georgescu no pudiera presentarse, él fuera el núcleo aglutinador de todo el voto de las tres extremas derechas que hay en Rumanía. Y eso tendría sentido, pero las encuestas que yo veo, de nuevo, no indican que pueda ser así. Georgescu concita mucho más apoyo que el que concita George Simeón. Así que parece que el establishment tiene que jugar todo a la carta de que Georgescu no sea el principal candidato de la extrema derecha. Creo que es un poco el panorama que tenemos en Rumanía y el que se está intentando de alguna manera leer desde distintos puntos de Europa ahora con estas nuevas normas del mundo.
Alejandro López, de Descifrando la Guerra, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Os vamos a dejar con un tema de la banda folk rumano Fanfare Ciorcalia, que quizá le suene de algo porque formaba parte de la orquesta de Mirkus Turika Bubamara. A bailar todos y todas. Hasta mañana.